vamos a ver el método de Euler mejorado. Ya vamos a ver en qué consiste todo eso. Ya, entonces vamos a continuar. Batería. Ya. Ahora lo que vamos a ver es el método de Euler mejorado. Va a ser el problema el mismo, va a ser, ¿no? Hemos dado un problema de valor inicial, también se lo llama simplificadamente el PBI, ¿no? Emplear el método de Euler mejorado. Entonces, para esto vamos a tener la misma función, a realizar el problema de valor inicial, donde va a estar sujeta a esta condicional, ¿no? Para x sub 0, 0 y para y sub 0 va a ser un valor de 1, ¿no? Lo que vamos a necesitar es hallar el valor de 0.5, ¿no? Y nos va a dar el número de fajas subintervalos igual a 5. Y entonces, para la solución, como ya hemos ordenado anteriormente en el método de Euler, directamente para el método de Euler mejorado, esta va a ser la función despejada, ¿no? Entonces, vamos a despejar la función. Una vez despejada la función, vamos a calcular el tamaño o longitud de paso, ¿no? El valor de h, que va a ser igual a 0.1. Ahora de aquí es donde va a empezar el cálculo de las iteraciones. Para una primera iteración, vamos a partir desde un k igual a 0, ¿ya? Donde vamos a calcular el valor de x sub k, ¿no? Vamos a utilizar la misma fórmula, ¿no? X sub k más 1, que va a ser igual a x sub k más la longitud de paso, ¿no? El valor de h. Entonces, reemplazando los valores, igual vamos a tener un valor de x sub 1 que va a ser igual a 0.1. Ahora, la fórmula iterativa, en todo caso, va a ser esta, ¿no? Para Euler mejorado, vamos a tener esta fórmula iterativa, ¿no? Que va a ser igual a y sub k más 1, va a ser igual a y sub k más un medio de q sub 1 más q sub 2, ¿no? Todo está elevado a la k. Y entonces, donde el valor para la primera aproximación, la primera imagen para un valor de x sub 1, el y sub 1 reemplazando el valor para k igual a 0, vamos a tener y sub 1 va a ser igual a y sub 0 más un medio de q sub 1 para una primera iteración, ¿no? Para un k igual a 0 más q sub 2, ¿no? Para una primera iteración cuando k es igual a 0. Donde vamos a ver que el valor de q sub 1, este valor de q sub 1 va a ser igual a la longitud de paso h por la función despejada, ¿no? Luego, el valor de q sub 2 va a ser igual al valor de h, la longitud de paso. Aquí es donde va a cambiar un poco, ¿no? Para el Euler mejorado, el valor de x, en todo caso, el x va a ser x sub k más h, ¿no? Para hallar el q sub 2, coma, va a ser igual, para el valor de x sería esto, ¿no? Para el valor de y, vamos a tener el valor de, en todo caso, y sub k más q sub 1, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular q sub 1 y con la ayuda de este valor calculado nos va a ayudar, en todo caso, a calcular un q sub 2, ¿no? Entonces, para un q sub 2 vamos a tener el valor de h, y aquí vas a tener la función despejada, ¿no? Que sería esta función de acá, donde hay que reemplazar los valores de x sub k más h para el valor de x, donde haya un x lo vamos a reemplazar x sub k más h, coma, donde haya un valor de y lo vamos a reemplazar por y sub k más q sub 1, ¿no? El valor anterior calculado. Entonces estaríamos reemplazando y sub k más q sub 1 en esta parte de acá y en esta parte de acá, ¿no? Y entonces esto lo vamos a ver numéricamente enseguida, ¿no? Entonces vamos a estar siguiendo aplicando la condicional, ¿no? Y sub 0, y entre paréntesis x sub 0 igual a 1, y esto va a ser igual a y sub 0 igual a 1, ¿no? Como se expresa en esta forma de acá. Y entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el q sub 1, ya que eso es lo que nos pide calcular, ¿no?
para calcular el Q sub 2. Tenemos que tener calculado primero el valor de Q sub 1. Entonces hacemos eso, ¿no? Entonces la longitud de paso para un K igual a 0, vamos a tener, bueno, todavía está aquí, esta es la fórmula iterativa, se podría decir, ¿no? La función despejada desde acá, ¿no? De esta función despejada. Lo vamos a colocar en forma iterativa, ¿no? X sub K, Y sub K, Y sub K, ¿no? Ya, entonces una vez teniendo eso, lo único que hacemos es reemplazar valores para un K igual a 0. Aquí vamos a tener X sub 0, Y sub 0, Y sub 0, ¿no? Y estos valores de Y sub 0 y X sub 0 lo tenemos ya como dato de esta condición inicial, ¿no? Tenemos esta condición inicial. Ya, entonces el valor también de H de acá, también ya lo habíamos calculado, ¿no? Que es igual a 0.1, que es la longitud de paso, ¿no? Entonces, realizando operaciones al lado derecho de la igualdad, con eso vamos a tener un valor de Q sub 1 igual a 0, ¿no? Entonces aquí vemos que en todo caso X sub 0 para nosotros va a ser igual a 0. 0 multiplicado por cualquier cantidad va a ser 0, ¿no? Dividido entre cualquier cantidad va a ser 0. Y toda esta cantidad multiplicada por 0 multiplicado por 0.1 nos va a dar un valor de Q sub 1 igual a 0. ¿Ya? Ahora nos falta calcular el valor de Q sub 2. Entonces, para el Q sub 2 volvemos a aplicar esta fórmula iterativa, ¿no? Aplicamos esa fórmula iterativa y lo que hacemos es, como les había mencionado, ¿no? Lo que hacemos es colocar donde haya una X, lo van a colocar X sub K más H. Entonces, viendo esta fórmula iterativa de acá, ¿no? Vemos que aquí hay 4 por X, ¿no? Entonces, X, 4 por X. X, ¿cuánto va a valer? X sub K más H, ¿no? Luego aquí vemos que Y está elevado al cuadrado. Entonces, para Y elevado al cuadrado vamos a tener esta parte de acá, ¿no? Entonces, esto hay que colocarlo donde vea un Y. Ya, entonces vamos a colocar Y sub K más Q sub 1. Y elevado al cuadrado vamos a tener Y sub K más Q sub 1, es todo eso elevado al cuadrado. Y en la parte del denominador va a estar Y sub K más Q sub 1, ¿no? Entonces es de esa forma como tienen que reemplazarlo, ¿no? De acuerdo a la fórmula iterativa que se les dé, ¿no? Y eso va a depender de acuerdo a cada método, ¿no? Entonces es de esa forma lo que tienen que hacer. Entonces, donde encuentren X, lo van a reemplazar X sub K más H, ¿no? Más la longitud de paso. Donde encuentren Y, lo van a reemplazar por Y sub K más el valor de Q sub 1, el Q sub 1 anteriormente calculado, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar los valores, ¿no? Entonces, como seguimos en una primera iteración, para un K igual a 0 vamos a tener la longitud de paso X sub 0 más la longitud de paso, esto va a estar en coma, el Y sub 0 más el Q sub 1 de la primera iteración, ¿no? Del 0, para K igual a 0. Vamos a empezarnos en esa fórmula iterativa que les había mencionado anteriormente. Y lo único que hacemos es reemplazar valores, ¿no? El valor de X sub 0 ya lo tenemos como dato, el valor de la longitud de paso igual, ¿no? Y el valor de Q sub 1 ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Entonces reemplazamos simplemente valores, realizamos operaciones y con eso vamos a tener un Q sub 2, ¿no? Que va a ser igual a 0.0565. Ya, entonces finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Para calcular un Y sub 1, entonces tenemos el Y sub 0, que es dato, ¿no? El dato es dato del problema, más un medio que es un valor constante, que siempre va a estar acá. Y eso va a estar multiplicado por el Q sub 1 más el Q sub 2, ¿no? Ya, entonces el valor de Q sub 1 lo tenemos calculado, es igual a 0. El valor de Q sub 2 lo hemos calculado recientemente, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de Q sub 1, el Q sub 2, un valor de un medio que es constante y el valor de Y sub 0 que es la condición del problema, ¿no? Entonces, según esta condicional del problema, el Y sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? Nos reemplazamos el Y sub 0 igual a 1, un medio más 0 por 0.05. Entonces, y es de esa forma como nosotros vamos a calcular el valor de Y sub 1, ¿no? Entonces, este valor de Y sub 1 de la primera iteración va a ser igual a 1.0282, ¿no? Entonces,
Entonces, una vez realizado eso, vamos a realizar una segunda iteración, ¿ya? Entonces, para una segunda iteración vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho para, en todo caso, una primera iteración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Vamos a calcular los argumentos de x, ¿no? De las abscencias. Entonces, para eso hemos hecho uso de esta fórmula iterativa, ¿no? Entonces, para k igual a 1 vamos a tener 1 más 1, vamos a tener x sub 2, x sub 1 más la longitud de paso, ¿no? Reemplazando valores vamos a tener un valor de x sub 2 igual a 0.2, ¿ya? De la fórmula tenemos, ¿qué es lo que vamos a tener de la fórmula? Esta va a ser la fórmula iterativa, ¿no? Vamos a tener y sub k más 1 igual a y sub k más un medio de q sub 1 más q sub 2, ¿ya? Entonces, para cuando k va a ser igual a 1, vamos a tener en esta parte 1 más 1, vamos a tener y sub 2, y sub 1 más un medio de q sub 1 elevado para k igual a 1. Van a colocar esto, si quieren lo colocan, ¿no? Si es que no, hay otros que lo colocan simplemente q sub 1 más q sub 2. No es necesario colocarlo el superíndice de 1 o de 0, ¿no? De acuerdo, cuando, digamos, en este caso para k igual a 1, el superíndice va a ser igual a 1, ¿no? Para cuando k era igual a 0, en todo caso, el superíndice que hemos usado ha sido igual a 0, ¿no? Aquí está, podemos ver. Entonces, para la primera iteración, el superíndice para cuando k ha sido igual a 0 es un valor de 0, ¿no? Y entonces, si quieren lo colocan, o si es que no es tan irrelevante, ¿no? Y entonces, de esa forma es que vamos a tener para una segunda iteración esta fórmula de acá, ¿no? Y todo ha empezado de esta fórmula iterativa, ¿no? Ahora, el valor de y sub 1 lo tenemos calculado anteriormente, ¿no? Es este valor. El U medio es constante, lo que hay que calcular primero es el valor de q sub 1 y luego calcular recién el q sub 2. Y entonces vamos a hacer ese proceso, ¿no? Entonces, para calcular el q sub 1, esta es la fórmula iterativa, ¿no? Va a ser h por f de x sub k y y sub k. Entonces, para q sub 1 vamos a tener esta fórmula de acá, ¿no? La longitud de paso. Reemplazamos los valores, como ya hemos hecho anteriormente. Y vamos a reemplazar, ¿no? Para, en este caso, x sub k, para un k igual a 1, vamos a tener 4x sub 1 multiplicado por y sub 1 elevado al cuadrado más 1, todo eso elevado a un medio, y dividido entre y sub 1, ¿no? Entonces, este valor de y sub 1 va a ser el valor de y sub 1 calculado anteriormente, ¿no? Entonces, ese valor lo vamos a colocar donde tiene que estar, ¿no? La parte del denominador. Y el valor de x sub 1 lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Nos ha dado un valor de, en todo caso, 0.1. ¿Ya? Nos ha dado este valor, el valor de x sub 1. Y sub 1 también ya lo tenemos, ¿no? Este valor de acá tiene que colocarlo en esta parte. Ya, entonces con eso vamos a tener calculando en la parte derecha de la igualdad, realizando operaciones en todo caso aritméticas, ¿no? Realizamos operaciones aritméticas, vamos a tener un valor de q sub 1, ¿no? Que va a ser igual a 0.0557. Y ahora para hallar el q sub 2 de acá vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Aplicamos esta fórmula, ya les había mencionado, donde vean el valor de x lo vamos a reemplazar por x sub k más h. En todo caso, para k igual a 1 vamos a tener x sub 1 más h y coma y sub 1 más q sub 1, ¿no? El valor nuevo calculado, este q sub 1 de acá. Y entonces esta va a ser la fórmula iterativa, reemplazando valores, ¿no? Que vamos a tener x sub 1 más h, coma y sub 1 más q sub 1, ¿no? Entonces, donde veamos un x, vamos a reemplazarlo por x1 más h. Donde veamos el valor de y, vamos a reemplazar por y sub 1 más q sub 1, ¿no? La primera iteración, el superíndice va a ser igual a 1. Ya, entonces, reemplazando valores, ¿no? Reemplazando valores, vamos a tener acá, ¿no? El valor de, en todo caso, x sub 1 ha sido 0.1. La longitud de paso ha sido igual a 0.1. Luego el valor de y sub 1 es este valor calculado, ¿no? 1.0282. Ese valor lo vamos a colocar acá, 1.0282. Esto más el valor de q sub 1, ¿no? Con el superíndice igual a 1. Entonces ese valor también ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Y es este valor de acá.
0.0557 más 1 elevado a un medio. Este también es el valor de y sub 1 más q sub 1. Entonces lo único que hacemos es, en todo caso, realizar operaciones aritméticas, ¿no? Realizamos operaciones aritméticas y con eso vamos a obtener el valor de q sub 2, ¿no? Entonces, ahora, para calcular el valor de y sub 2, ¿qué es lo que necesitamos? El valor de y sub 1. Eso ya lo habíamos calculado en la primera iteración. Más un medio que es un valor constante, va a estar multiplicado, ¿no?, por q sub 1. El valor de q sub 1, en todo caso donde el superíndice es igual a 1, ya está acá, ¿no? Entonces ya lo tenemos calculado, 0.05 más el q sub 2. Perdón, aquí el superíndice es 1, ¿no? No es 0 por si acaso. Aquí es 1. Ya. Es un pequeño error. Taipea. Ya. Pero vamos a continuar. Entonces lo único que hacemos es reemplazar los datos, ¿no? Reemplazamos los datos para y sub 1 de esta fórmula de acá. El y sub 1 ya vuelvo a recalcar, ¿no? Va a ser este valor de acá, 1.0282 más un medio multiplicado por q sub 1. Va a ser 0.0557, este valor de acá, más el q sub 2, ¿no?, que va a ser 0.1088. Entonces ese valor lo colocan acá. Como ya tenemos todo lo necesario para calcular la segunda aproximación y sub 2, lo único que hacemos es realizar operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, realizando operaciones aritméticas, vamos a tener el valor de y sub 2, que va a ser igual a 1.11.060.372, ¿no? Entonces, es así como van a empezar a hacer el proceso iterativo, ¿no?, aplicando el método de Euler mejorado, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, el valor de, bueno, el método de Euler es un tanto sencillo. El método de Euler mejorado donde, bueno, se extiende, ¿no?, calcular un q sub 2. Este valor de q sub 2 más se extiende, ¿ya? Entonces, una vez hecho las dos iteraciones, lo que vamos a hacer es, para las demás iteraciones lo mismo, ¿no? Vamos a realizar una pequeña tabla, ¿no? Entonces, en la tabla va a estar en función del valor de n, ¿no?, el número de fajas. Entonces, empezamos con un valor inicial de 0, vamos a terminar en un valor inicial de 0.5. Entonces, si ustedes desean en su examen, simplemente hacen esta tabla de acá, ¿no?, donde la solución para 0.5 va a ser 1.6330.434, ¿no? Ya, entonces, esto tiene menos error, ¿no? Y si ustedes gustan, para orientarse pueden hacer esta parte de acá, ¿no? Pueden hacerlo de la tabla, ¿no?, a modo de que se vea un poco más claro y cómo han hecho el proceso iterativo, ¿no? Pero si en caso no os alcanza tiempo, pueden limitarse solamente a hacer esta pequeña tabla donde está de rojo, ¿no? Entonces, como han visto, cada método tiene su esencia, ¿no?, cómo hacer su fórmula iterativa. Cada uno tiene su propia fórmula iterativa, ¿no? Ya. Entonces, ese es el método de Euler. El método de Euler. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es el método Runge-Kutta de cuarto orden. Vamos a ver el método. Como solución final vamos a tener x que va a ser igual a 0.5 y y que va a ser 1.6330, ¿no? Ya. Bueno, entonces ese va a ser el valor 1.63. Viendo del valor real, a ver, para cuando n va a ser en todo caso igual a 5. Esto es de la fórmula de Euler, ¿no? Tal vez esto de acá no servía. Ya, entonces para el método de Euler, ¿no?, para el número de fajas igual a 5, el valor de y es 1.52, ¿no? El valor de y es 1.52. Pero el valor, en todo caso, el valor real es 1.6322. 1.6322, ¿no? Ahora, viendo el método de Euler mejorado,
podemos ver que hay una pequeña exactitud, ¿no? En cuanto a los dos decimales, ¿no? 1.63, ¿no? Entonces incluye a menos error, ¿ya? Pero el proceso iterativo es un poco extenso, ¿no? Ya se agrega un valor de Q sub 2.